de estudio con amplia experiencia en investigación y justamente en biomedicina, justamente que nos va a deleitar con su ponencia, ¿ya? Atentos chicos para poder justamente aprender de la experiencia vasta del doctor Cornejo, por favor. Doctor Cornejo, Muchas gracias, doctor Vela. Muchas gracias. muchas gracias, doctor Cornejo. Gracias. Perfecto. Bien, bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes para compartir como un conversatorio, ¿no? De la mejor manera sobre lo que son las bases de datos, cómo también poder lograr hacer las citaciones, que son punto importante en una investigación, y pues dar algunas conclusiones acerca de lo que vamos a comentar el día de hoy. Bien, para poder presentarme, introducirme, mi nombre es José Cornejo, yo soy ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad Ricardo Palma y tengo la licencia de ingeniero, soy colegiado en tres países como ingeniero, en Canadá, España y en Perú. Y bueno, cuento con un doctorado relacionado con la biorrobótica, maestría en ingeniería biomédica, y actualmente un segundo doctorado, estoy cursando un segundo doctorado de la Politécnica de Madrid, relacionado con igualmente la biorrobótica, pero aplicado en el sector aeroespacial. Ya aproximadamente 8 años atrás, desde hace 8 años atrás, entre mis líneas principales de investigación tengo lo que es la biomédica aeroespacial, que involucra sistemas de rehabilitación para astronautas y además sistemas quirúrgicos, la creación de robots para diferentes aplicaciones pues en futuros viajes espaciales. Y ustedes incluso podrían buscarme y encontrarme en internet. Tengo, bueno, he aparecido, por ejemplo, en RPP, me han hecho entrevistas, entre otras, ¿no? En otras, para que ustedes tal vez puedan conocer un poco más acerca de las investigaciones relacionadas con la robótica o mecatrónica médica en las cuales pues, vengo desarrollándome en estos últimos años. Y pues además, comentando un dato importante respecto a el área neta, ¿no? De lo que es medicina y de qué manera me involucro, es que justamente en los varios proyectos multidisciplinarios que dirijo, trabajo con muchos médicos, ¿no? Trabajo con médicos de Estados Unidos, de Europa, de varios países, tengo varios papers con ellos y pues papers que han surtido muy buenos resultados, tienen muchas citaciones y además he asesorado, ¿no? Las investigaciones de estudiantes de medicina a nivel de Latinoamérica que actualmente están logrando, bueno, han logrado ingresar a la residencia en Estados Unidos, hacer el match. Bien, por ejemplo, actualmente en el último match que ha sido hace un par de semanas atrás en Estados Unidos, un estudiante de Ecuador de medicina que justamente sus primeras investigaciones luego de terminar la carrera la hizo bajo mi supervisión, relacionadas con eh, biomédica e impresión 3D. Acaba de ingresar al Mass General, que es el hospital afiliado de Harvard para cirugía general. También tengo, por ejemplo, ¿no? Otros estudiantes que he asesorado en sus investigaciones, están en Mayo Clinic, ¿ok? Entre otros, ¿no? Entre otras oportunidades que se han logrado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, pues, lo que les estoy comentando de manera introductoria puede ser de mucho provecho para ustedes? Porque ciertamente, ¿no? El médico no puede quedarse únicamente con eh, la parte clínica, ¿no? Las consultas médicas, o si te dedicas a la parte quirúrgica, únicamente a la cirugía, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que el médico sea también capaz de generar sus propias investigaciones en base a la línea de investigación o que le interese más. ¿Para qué? Para que pueda crear soluciones, crear nuevos conocimientos y así justamente en la medicina puede avanzar mucho más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos remontamos muchos años atrás, cuando la Universidad de Johns Hopkins recién estaba estableciendo lo que es la medicina, ¿no? Porque se puede decir que la Universidad de Johns Hopkins
es una de las pioneras, ¿no? En innovación médica. Bien, los médicos de allí tenían esas facultades para poder incluso crear tecnologías. Y por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas como estas empresas que crearon el robot Da Vinci, ¿no? Que se llama Intuitive Surgical, entre otras, muchas otras relacionadas con el ámbito médico, ¿ok? No son ingenieros, ¿ok? Generalmente no son ingenieros las empresas que están relacionadas con tecnología médica, son médicos, ¿ok? Son médicos que ciertamente tienen la habilidad, pues, netamente en la parte clínica. Posteriormente, tienen la habilidad o han estudiado algo relacionado con el desarrollo de tecnologías. No necesariamente tienen que ser ingenieros, pero yo he conocido a médicos que han estudiado el bachiller en ingeniería, la maestría en ingeniería y luego entran a estudiar medicina y luego la especialidad. Y pues se podría decir que esos perfiles son de alto nivel, ¿no? Para justamente eh, gestionar o ser pues los directores o directivos de empresas relacionadas con equipos médicos o tecnologías médicas. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy comentándoles lo siguiente, ¿no? Hay muchísimos casos, ¿no? De los estudiantes que recién empiezan a entender este mundo de la investigación, que generalmente causa cierta confusión con respecto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es Google Scholar? ¿Quién me puede decir qué es Google Scholar? ¿Es una base de datos? ¿Quién me puede decir? A ver. Es un buscador, doctor. Muy bien, muy bien. Ciertamente, ¿no? Es un buscador eh, que no se considera propiamente dentro de una base de datos. Bien, pero igualmente en las siguientes diapositivas vamos a dar a conocer ciertas diferencias que existen entre bases de datos y buscadores. Una base de datos importante, se podría decir la más importante del mundo, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la base de datos más importante del mundo? ¿Nadie? A ver, hay 40 y tantos alumnos conectados. ¿Quién me puede decir? Vamos, no importa si se equivocan. ¿Nadie? Bueno, la base de datos más importante del mundo es Web of Science. ¿Por qué? ¿Por qué Web of Science? ¿Por qué no es Scopus, profesor? Porque Web of Science tiene una categoría que se llama Journal Citation Reports. Esa categoría, estimados estudiantes, se podría decir que es lo top de tops de tops, ¿ok? O sea, de revistas indexadas, ¿no? Justamente en esta categoría, que no es, me parece que en Perú no se tiene el acceso a esa categoría, por lo cual, pues, se destina a hacer las investigaciones en base a encontrar información en Scopus, ¿bien? Y ciertamente hay revistas que están en Scopus indexadas en cuartil Q1, Q2, que también están dentro de esta categoría de Web of Science, ¿ok? Entonces, eh, para que pues, un estudiante, ¿no? O un profesional de cualquier área quiera dedicarse a hacer investigación, no habría ningún problema con trabajar únicamente en Scopus. Bien, no habría ningún problema. Si ya por allí ya empiezas a tener, por ejemplo, ¿no? A querer pedir financiamientos por ejemplo, del National Science Foundation de Estados Unidos, ¿no? Muchos médicos hacen ese tipo de aplicaciones para conseguir financiamientos para sus proyectos en los hospitales. Y en ese caso ya, pues sí es obligatorio que tengas acceso a esa super categoría de Web of Science que ni a través de Concitec, tengo entendido, puedes acceder a ello. ¿Ok? Bueno, ese es un comentario, ¿no? Entonces, la clase del día de hoy vamos a mostrarles en esta primera parte eh, cuáles serían las bases de datos como más accedidas, ¿no? Que en general, ¿no? Todos los investigadores
tratamos de alguna manera consultar fuentes allí, ¿no? Bien, es importante también que ustedes tengan en cuenta, y ya les habrán dicho sus profesores, ¿no? En sus respectivas clases de la parte de talleres, ¿no? Que existen diferentes tipos de investigación, ¿ok? Se puede decir diferentes tipos de documentos. ¿Por qué digo documentos? Porque en Scopus no le dicen papers, le dicen documentos, ¿no? Ya les voy a mostrar justamente en la pantalla ahí en Scopus. Le dicen documents. Ya, existen diferentes tipos de documentos. Le dicen documento original, que es donde ustedes ejecutan, se podría decir, ¿no? Su idea, su investigación, ¿no? Para tener resultados o son estudios comparativos, etcétera. Luego hay el tipo de documento que se le dice tipo de revisión o tipo de revisión, review, que existen diferentes tipos de reviews, diferentes. Bien. Lo que generalmente se hace en pregrado en esta carrera y todas las carreras en general en las universidades se le dice el scoping review, ¿okay? Que se podría decir que es una revisión de literatura, ¿okay? No llega a ser una revisión sistemática así al 100% porque para ello generalmente se necesitaría más tiempo, ¿ok? Más tiempo y tal vez mayor experiencia por parte de los investigadores para poder llegar a hacer un manuscrito tan detallado, ¿no? Que los profesores lo pueden hacer, ¿no? Pero recuerden que este semestre ustedes son los protagonistas de sus propias investigaciones, ¿no? Entonces, el alcance máximo que se le podría dar al artículo de revisión en general sería un artículo de revisión tipo scoping, ¿ya? Donde efectivamente se va a poder utilizar la metodología PRISMA sin ningún problema, pero el nivel de detalle queda en scoping. Ya eso posteriormente ustedes lo van a revisar con sus profesores, ¿no? Bien, entonces ese es el otro tipo de documento que se le llama review. Bien, luego de ello tenemos, eh, se podría decir que tenemos lo que son los libros, ¿ok? Eso también van a encontrar en las bases de datos, ¿no? Los books, que también es una categoría que ustedes pueden encontrar en Scopus. Bien, books o si no le dicen book chapters. Bien, hay capítulos del libro completo o hay perdón, hay libros completos o hay capítulos del libro. Bien, que eso lo van a encontrar en las categorías de filtros dentro de Scopus. Bien, bien, eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. Otra cosa muy diferente, ¿ok? Es el tipo de investigación o el tipo de enfoque que le quieren dar a un artículo original o el tipo de investigación que le quieres dar dentro de tu artículo de revisión, bien, entre otras, muchas otras, ¿no? Pero las que les acabo de nombrar, originales de revista o originales para conferencia, de revisión para revista o revisión para conferencia, libros y capítulos del libro. Bien, eso es lo que ustedes van a encontrar en una base de datos. Bien, y existen diferentes, pues, formas de poder orientar un manuscrito, un documento, ¿no? Y siempre ustedes tienen que tener en cuenta que una investigación tiene que estar relacionada con una problemática actual, ¿no? Porque de alguna manera no serviría mucho, se podría decir, la contribución a la ciencia si nosotros nos ponemos a estudiar o pues, a desarrollar una investigación, por ejemplo, ¿no? De la peste en 1900, perdón, en 1600 algo. ¿Ok? Sí, lo que ahí sería interesante es ver cómo, por ejemplo, las poblaciones están siendo afectadas, o mínimamente las poblaciones están siendo afectadas en el presente de la peste. ¿Ok? Como les digo, no tendría mucho que ver estudiar la peste en 1900, en 1600. Entonces, con esto de alguna manera trato de contextualizarlos, que lo importante es fijarse en la problemática actual de la medicina, de la salud pública. ¿Bien? Bien, entonces a partir de aquí, pues vamos a revisar algunas bases de datos que también les voy a mostrar en internet, ¿ok? En las mismas páginas web. Dialnet. Bien, Dialnet, pues es una base de datos, un compendio o sea, es una página web que hace como una especie de compendio de diferentes documentos. Ya les dije a qué se le llama documentos, ¿ok?
que incluye incluso tesis. Bien, generalmente Dialnet va a estar muy relacionada con aportes desde el lado de Iberoamérica, que comprende España y Latinoamérica, y justamente, como ustedes ven aquí, Uni Rioja es una universidad en España. Bien, esa es su base de datos que se volvió, pues, ciertamente muy importante, ¿ok? Pero actualmente ya ha quedado desfasada. No se recomienda mucho utilizarlo. Si quieres, puedes tener algún tipo de consulta allí, ¿no? Revisar, pero no tiene mucho peso. Bien, luego tenemos Google Académico. Ya saben ustedes, ya les dije, no es una base de datos. No, ¿ok? Algunos le dicen que podría ser base de datos, pero Google Scholar es un buscador. ¿Qué es Google? Un buscador. ¿Qué es Google Académico? Un buscador de documentos científicos, de manuscritos científicos, de papers, de artículos. Bien, eso es para que les quede muy claro. Cielo. Cielo se podría decir que es pues, una base de datos importante, ¿ok? A nivel iberoamericano, igual que Dialnet, pero de alguna manera Cielo ha sobrepasado a Dialnet e incluso a Redalic, que es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Redalic. Bien, entonces si Cielo es como que los pasó. Que pues sí es interesante esta base de datos donde van a encontrar ustedes múltiples artículos de investigación, generalmente en español. El Cielo, Redalic y Dialnet, estas tres bases de datos son bases de datos que tienden para estar para el lado de Iberoamérica. Así como ustedes ven aquí, estas Cielo, Redalic y Dialnet van para Iberoamérica, también, por ejemplo, en Asia existen sus propias bases de datos, que muchas veces desde Latinoamérica no tenemos acceso a esas páginas web, o sea, no tenemos el acceso a nivel de la red, pero existen, ¿ah? Existen, existen. Eso es un comentario para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego, ustedes deben de saber qué es Concitec. ¿Quién sabe qué es Concitec? ¿Quién me puede decir? A ver, nadie sabe qué es Concitec, estimados. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, doctor. ¿Ya? ¿Y a qué se dedica Concitec? ¿Nada? Ok, bueno. Concitec ciertamente lleva por nombre el título que mencionaste hace un momento y es un organismo que le pertenece al Estado peruano. Actualmente es el organismo en Perú que estandariza todos los procesos, ¿ok?, relacionados con investigación a nivel privado y a nivel público. Y pues esto conlleva, según pues el organigrama de las de instituciones, al final pues también a estandarizar el desempeño de la persona, ¿no? Persona natural, son una persona natural, que ese es un terminología jurídica, ¿ok? Como al investigador propio, ¿no? Como persona, ¿ok? Entonces también nos estandariza los procesos de investigación de cada uno de nosotros. Entonces, de alguna manera, si estamos dentro de Perú, tenemos que guiar pues, los estándares a los cuales UCITEC promulga, ¿no? Aquí hay un punto importante. Si bien es cierto, hablamos de la historia de vida de Concitec, ya tiene muchos años atrás que fue creada, pero actualmente ha obtenido protagonismo. Bien, es más o menos desde el tiempo de la pandemia, ¿no? Donde de alguna manera las investigaciones despuntaron. ¿Por qué? Porque los investigadores estaban en sus casas, tenían tiempo para poder empezar a generar conocimiento a través de papers. ¿Ok? Entonces empezó a despuntar las investigaciones y Concitec como organismo no podía quedarse atrás, porque también tiene sus homólogos, hay organizaciones
iguales a la de Concitec en cada país de Latinoamérica. Bien, entonces fue una especie, se podría decir, una carrera, ¿no? Por cuál de estas organizaciones de cada país lograba estandarizarse más rápido, ¿no? Y crear pues diferentes acuerdos. Y pues ciertamente tomando en cuenta en cómo se llevan los procesos de investigación en Estados Unidos, porque es la verdad, ¿no? Estados Unidos es el modelo, ¿no? El modelo a seguir en temas de investigación. Bien, entonces muchos de sus estándares están basados en cómo Estados Unidos genera sus propios estándares. ¿Ok? Entonces eso se ha traído a Perú. Y está bien, está perfecto, ¿no? Entonces, de cierta manera, la investigación en Perú crece, pues y crece pues, de la mejor manera, ¿no? Entonces, Concitec creó Alicia. Bien, Alicia es una base de datos del Estado peruano que recopila, o sea, es como que vincula repositorios de universidades o instituciones públicas, privadas, educativas, y ahí lo jala, ¿no? Jala, por ejemplo, ¿no? De la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Generalmente las tesis las jala Alicia a su base de datos por ser la Universidad Ricardo Palma parte o, bueno, es peruana, ¿no? Y la jala para su propia base de datos. Eso es Alicia, ¿ok? Que como fuente de consulta muy primario te puede servir, ¿no? Pero de ahí, no. Bien, Scopus. Scopus, ya sabemos, tenemos 4 cuartiles. Del cuartil 1 al cuartil 4 demuestra el nivel de importancia y, y ahí es donde justamente vamos a hacer la búsqueda. Personalmente, ¿ok? Como consejo, yo les digo que, por ejemplo, ¿no? Dialnet no sirve. Disculpen por la palabra, pero no tiene mucha importancia. Google Académico sí sirve. Google Académico, por ejemplo, ¿de qué manera lo busco yo? Si tengo una idea y la idea quiero empezar a implementarla dentro de pues dentro de un paper. Es en ese instante donde yo me dirijo a Google Scholar para poder ver si hay una cantidad, podría decir, importante de artículos que me muestre como resultado, ¿no? Entonces, de esa manera yo me doy cuenta, ya, si hay en Google Scholar, podrían haber en Scopus. Porque recuerden, Google Scholar te va a dar resultados de documentos que pueden estar en diferentes bases de datos. Pueden estar en Redalic, Dialnet, Cielo, bases de datos asiáticas, etcétera, ¿no? Pero ya de alguna manera te da una visión panorámica de lo que hay o no hay publicado en el mundo. Bien, para eso es Google Scholar. Cielo, sí, tiene cierto nivel de importancia. Generalmente ahí van a encontrar artículos en español, ¿ok? Pero si ustedes quieren hacer investigación realmente de así, de peso, ¿no? De peso, eh, la recomendación es que traten, ¿no? de utilizar referencias que estén en inglés, ¿no? De alguna manera, eso es lo que se busca, ¿no? Pero si, por ejemplo, ustedes están recién empezando en investigación y a veces no hay mucha data en Scopus, ¿no? Entonces, ahí Cielo podría ser una fuente importante, ¿no? Y completamente válida. Redalic no se utiliza mucho ya. Alicia tampoco. O sea, más que nada es para fijarte que tu tesis se ha publicado allí o hay algún documento interesante, ¿no? Pero todo lo vas a encontrar, todo lo bueno va a estar en Scopus. O sea, todo lo bueno, bueno, pero validado científicamente, ¿no? Con credibilidad científica. Bien. La Tindex es una base de datos muy primaria, ¿ok? Que justamente se puede decir que viene antes, en periodicidad, antes de Cielo, o sea, es uno antes, o sea, Cielo es mejor que la Tindex, donde también ahí van a aparecer publicados papers de revistas de Iberoamérica. Bien, y DOAG se podría decir que es parte, es una estandarización de bases de datos para revistas que son de acceso abierto. Cuando ustedes, o sea, ¿por qué menciono la terminología de acceso abierto? Porque cuando ustedes vayan a buscar artículos, que vayan a buscar artículos en Scopus, van a tener que de alguna manera fijarse si están en Open Access o no están en Open Access. Bien, y de acuerdo a eso, ustedes van a elegir la mejor opción.
Bien, ahora, luego vamos a ver qué es PubMed. Bien, PubMed, bueno, PubMed se podría decir que es una base de datos, por supuesto, ¿no? Que le pertenece a la Librería Nacional de Medicina, o Librería o Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Pero el hecho de que diga medicina, ¿ok? En la actualidad, no, se podría decir, no necesariamente está vinculado con medicina, está vinculado con ciencias de la vida en general, porque ahí en PubMed también ya están siendo incluidos, ya desde varios años atrás, papers relacionados con temas biológicos en plantas, temas biológicos en animales, todo lo que tenga que ver con los seres vivos, e incluso robótica bioinspirada, ¿ok? También se puede encontrar en PubMed. Bien, es importante definir una cosa aquí. Cuando ustedes vayan a hacer búsquedas, generalmente aquí lo que se recomienda para el área médica es, van Google Scholar, revisan si hay o no hay, una mirada rápida, y luego pasan a PubMed. Y para ello necesitas, pues de alguna manera, iniciar con em, cierta metodología para hacer la búsqueda, ¿bien? Y luego pasas a Scopus. Generalmente, lo que está en PubMed también está en Scopus, generalmente. Entonces, PubMed es como decir, es una plataforma de búsqueda intermedia antes de llegar a Scopus. Bien, cuando ustedes van a desarrollar una investigación, lo primero que van a hacer es hacerse una pregunta, una pregunta. Por ejemplo, el uso de la prueba Expert MTB-RIF es más preciso que la vaciloscopía para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Esa es tu pregunta, pregunta de investigación. Y para ello, ya seguramente luego esto ustedes lo van a trabajar en fichas, etcétera, ¿no? Para que ustedes planteen su propia investigación en este semestre. Primero, hay que definir 4 puntos, ¿no? Generalmente. Primero, la población. Luego, la intervención. Luego, el comparador. Y luego, el outcomes o resultados. ¿Qué es lo que esperas tú de tu pregunta de investigación? Primero, población. ¿Qué población vas a estudiar a través de esta pregunta, ¿no? A los pacientes con tuberculosis pulmonar. ¿Cómo intervienes? O sea, ¿qué herramienta utilizas? ¿Ok? En este caso, voy a utilizar la prueba Expert MTB-RIF. ¿Con qué método lo comparas esta prueba que tú estás proponiendo? Ah, con una vaciloscopía. ¿Y qué resultado pretendes generar con esta pregunta de investigación? Ah, quiero demostrar la precisión diagnóstica. Recuerden esto, es muy importante, este planteamiento del pico, ¿ok? Es muy importante. Bien, ahora vamos a pasar a compartirles cómo se haría la búsqueda, primero por terminologías. Bien, ahora es importante, luego de haberte hecho esas 4 preguntas, esa pregunta con 4 indicadores de manera muy general, pasas a tratar de definir esas terminologías o esas palabras clave que vas a tener que buscar. Bien, porque no es buscar por buscar, yo coloco las palabras y ya, y salió mi búsqueda. No, todo tiene que tener una, se podría decir, una sucesión de actividades, etapas o fases. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla completa. Bien, tenemos esta plataforma que es el Pan American Health Organization de la OMS. Bien, por ejemplo, alguien de ustedes va a trabajar con tuberculosis pulmonar. Ya, entonces quiero saber yo qué terminologías específicas se utilizan para eso, para hacer la búsqueda. Entonces, bueno, en este caso, un ejemplo, ¿no? Any term o cualquier término, como ustedes lo ven aquí en la pantalla, y vamos a poner de frente, ¿no? Tuber pulmonar. ¿Y qué les va a aparecer? Ahora vamos a ver.
A ver, aquí ve que tuberculosis pulmonar. Vamos a ver, no, no me aparece nada. Es porque está... segundo. Vamos a ver aquí un segundo. Ya. Utilicen este enlace que ustedes ven aquí, que está en la diapositiva, para hacer la búsqueda, ¿bien? A mí me estaba dirigiendo a otra página también dentro de esta plataforma. Bien, entonces ustedes tienen aquí sus términos. Tuberculosis pulmonar, ¿y qué te dice el DEX? O descriptores de ciencias de la salud, que más que nada te da las terminologías técnicas de estas palabras clave que uno está intentando buscar para hacer la búsqueda. Bien, miren, en español se le dice tuberculosis pulmonar. En inglés lo van a encontrar como tuberculosis, pulmonari. Y bueno, francés, portugués, esto no nos va a interesar mucho en este caso para hacer las búsquedas, para las tesis de ustedes. En este caso, esto interesa. Bien, entonces a partir de aquí, veamos, miren, vamos a PubMed. Y en PubMed vamos a colocar la búsqueda en inglés, porque recuerden, pues la ciencia que más peso, que mayor contribución tiene que estar en inglés, es la verdad, ¿no? Entonces colocamos y vamos a ver qué nos aparece. Miren, ¿no? Nos aparece 104.392 resultados. Bien, y se dan cuenta buscando la terminología con la terminología adecuada. Tuberculosis, coma, pulmonari. Pero a esto ustedes tienen que darle la forma, ¿no? Hacer la unión de palabras clave y demás, que justamente se ve aquí. Por ejemplo, ¿no? Vamos a la parte donde dice, vamos a ver, vamos a buscarlo como término mesh ahora. Advanced, recuerden, Advanced, esto ustedes lo van a reforzar luego en sus respectivas talleres. Término mesh, ¿ok? Que es la versión en inglés de lo que le dicen DEX. Bien, entonces aquí vamos a poner tuberculosis punto pulmonari y buscar. Ok, entonces aquí nos debería aparecer, a ver un segundo. Mm, Vamos a ver. Bien, entonces aquí lo que les va a aparecer pues es los artículos de investigación que están relacionados con tuberculosis pulmonar. Entonces, ciertamente, ojo, ciertamente, y aquí ya entramos a ver el tema de las palabras clave, vamos a ver lo siguiente. Según Mesh, ¿ok? Según los términos Mesh, tenemos que ir definiendo cada uno de los componentes que hemos ido definiendo. Por ejemplo, para población les dije que eran pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces, según los términos DEX, buscando aquí, nos damos cuenta que se llama tuberculosis pulmonar en español, ¿ok? Y en inglés puede ser pulmonary tuberculosis, eh, lung tuberculosis, patient or individual or... ¿Por qué OR? Ustedes seguramente saben qué es OR, ¿no? OR es para poder unir terminologías, ¿ok? Y estas terminologías las van a encontrar aquí. Entonces, así sucesivamente, ustedes van a tratar de buscar los términos DEX que están relacionados con cada uno de los componentes que han definido ustedes mismos. Bien, en base a esto, vamos a nuevamente hacer todo esto, ¿no? Miren, eso es unir. Si quieren ustedes ya buscar en PubMed todo lo que quieren encontrar, o sea, su idea, su propia idea, tendrían que unir todo esto con con este y con este. ¿Cómo lo uno, profesor? Lo van a unir con AND, o sea,
todo esto de aquí lo, lo parametrizan con paréntesis y lo unen con AND, con el siguiente. Igualmente, el siguiente lo parametrizan con los paréntesis y lo unen con AND con el siguiente. Y así sucesivamente hasta llenar pues, las cuatro, para que tengan las cuatro partes, ¿no? Y luego pones buscar. Luego de colocar buscar, les va a aparecer pues justamente la cantidad de resultados, en este caso, relacionados con su temática. Luego de eso, ¿qué es lo que van a hacer? Luego de eso, bueno, ustedes pueden guardar la cantidad de resultados y se guarda pues en una especie de archivo, ¿ok? Pero aquí vamos a refinar un poco más la búsqueda. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿no? Utilizando los truncadores o operadores. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos las palabras mamografía o mamografis, ¿de qué manera incluimos un símbolo que signifique todo lo que sigue después de esa letra, que involucre, por ejemplo, a estas dos? ¿Por qué? Porque llega hasta acá y luego le colocas en este caso, el asterisco, para que englobe todo tipo de palabras que tengan la misma raíz y posteriormente cualquier tipo de, cualquier conjunto de letras que viene después. Bien. Y por ejemplo, ¿no? Cuando colocamos nosotros las comillas, va a ser la búsqueda como frase. Si, por ejemplo, nosotros ponemos sin las comillas Artificial Intelligence, te va a buscar Artificial and Intelligence, o sea, por separado. Pero si nosotros queremos buscar toda la palabra, la frase junta, recuerden, se tiene que utilizar las comillas. Posteriormente a esto, también se puede utilizar el, los corchetes con la palabra mesh, con la E minúscula. ¿Para qué? Para que te busque todos los términos o sinónimos que están relacionados con esta frase. Igualmente, TIAB hace referencia a que te va a buscar únicamente dentro de los títulos y abstracts de todos esos documentos. ¿Ok? También esta es otra manera de escribir el TIAB. Y si tú quieres que busque en todo tipo de datos, ¿ok? Como título, resumen, autores, etcétera, ¿qué es lo que se coloca? All fields. Pero si colocan en All Fields, la búsqueda va a ser muy amplia. Y lo que nosotros necesitamos ahora es tratar de sintetizar la búsqueda lo más específica posible, ¿no? Y el and, or, not y paréntesis. Bien, como dije, la forma de organizar con paréntesis es tal vez uniendo con and. Si ustedes quieren que busque, por ejemplo, esto o esto, ¿qué va? Or. Bien. Luego, bueno, copian lo que se le llama el query box o el search string en Scopus y se fijan, ¿no? Que aquí fueron mejorados esos términos. Se colocó mesh, TIAB, ¿ok? Se colocó también las comillas, ¿no? O sea, se refinó la búsqueda. Y ahora de 180 y tantos, 183 ya se obtuvo 50. Entonces se podría decir que estos 50 son artículos que están mucho más relacionados con la temática que estoy buscando. Y luego también tenemos la búsqueda en Scopus. ¿Ok? Ustedes, o sea, lo que se les recomienda es que ustedes busquen en PubMed y busquen en Scopus. Pero por el hecho de buscar en PubMed, eso significa que generalmente, ¿no? Muchos de los papers que van a encontrar en PubMed van a estar en Scopus, definitivamente. ¿Ok? Definitivamente. Bien, en Scopus, ¿cómo se coloca este texto de aquí, ¿no? El query box o el search string. ¿Cómo? Pues simplemente se van añadiendo en la búsqueda, ¿no? Colocan search y empiezan a disgregar cada una de en búsqueda avanzada, ¿no?
cada uno de los, en este caso, los componentes, ¿no? Que justamente están relacionados con el P, con, en este caso, cada una de las componentes siguientes. ¿Y aquí qué es lo que sucede? Ustedes están viendo que es nada más y nada menos que copiar y pegar. Copiar y pegar lo que ha encontrado. Acá, por ejemplo, ¿no? Estaba aquí. Copian, van a Scopus y lo pegan. Y listo. Para cada uno de los componentes y ponen search, buscar. Y les apareció 153 documentos. Y bueno, y con eso tú lo puedes empezar a filtrar. ¿De qué manera lo puedes empezar a filtrar? Aquí hay una, miren, les voy a enseñar rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Lifestyle Medicine y... Bien, esta es una terminología rápida, ¿no? ¿De qué manera ustedes pueden filtrar esto? Miren a la parte de acá izquierda. Pueden filtrar por años, pueden filtrar tal vez por autores, pueden filtrar por áreas, que miren, ¿no? Hay unas que están muy relacionadas con puramente medicina, otro incluso con agricultura, ingeniería, ¿no? Como les dije aquí, ¿no? Documentos, ¿no? Tipos de documentos que usa Scopus. Artículos, artículos de revisión, capítulos de libro, editoriales, ¿no? Libros así, a secas, libros, ¿no? Aquí erratum, que son más que nada correcciones que se hacen a papers ya publicados. Notas, letters, a ver, ¿qué son letters? Letters son las famosas cartas al editor, ¿bien? Y artículos de conferencia. Esos son los tipos de documentos que Scopus categoriza, ¿no? Ahí ustedes pueden elegir cuáles quieren revisar y miren, ya restringí un poco más la búsqueda y me salieron 72 documentos. Y así sucesivamente, ¿no? Keywords, afiliaciones, sponsors por países, ¿no? ¿Qué países quiero yo que me revisar realmente? Y este punto es importante, ¿no? Donde dice Open Access. En Open Access, o sea, lo que se les recomendaría a ustedes, ya que posiblemente no tienen el acceso a descargar todos los papers que están en Scopus que quieren ustedes buscar, fíltrenlo por todos los que tienen All Open Access. De esa manera, ustedes podrán ingresar a los papers publicados donde el PDF sí se puede descargar. Bien. Con respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta para pasar a ver Zotero de una manera bastante rápida? Bien. Ok, entonces aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Les voy a pasar esta página. Aquí ustedes lo que tendrían que hacer es darle clic a ambas opciones. Una de ellas la van a descargar y van a hacer para que puedan instalar el Zotero en sus computadoras. Y la otra es para que el Zotero se incluya en la barra de direcciones de Chrome. ¿Ok? Entonces ustedes le dan clic a Zotero, Run, ¿no? Etcétera, etcétera. Siguiente, siguiente, siguiente. Y listo, ¿no? Y lo instalan. Yo ya lo tengo aquí ya. ¿Ok? Y a la par, también esto. ¿Para qué? Para que se cree la extensión de Zotero en su barra de Chrome. ¿Ok? Una vez que ustedes tengan esos dos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a abrir Zotero, le dan clic y abren. Va a abrir. ¿Ok? Y a la par, también automáticamente, bueno, en el caso de mi computadora, automáticamente el Zotero se instaló en Word, pero para ello lo recomendable es que cuando ustedes instalen el Zotero, el Word no esté abierta la ventana de Word. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, ¿no? Ustedes están buscando y llegan a este paper interesante. Llegan a este paper, no carga, a ver un momento. Ahí está.
Llegan a este paper en Scopus. ¿Qué harían? Le dan clic en donde dice, vamos a ver, miren, le dan clic en su barra, donde está el sotero. Ustedes tienen que estar dentro de la página de ese paper que está en Scopus y automáticamente dice saving tu prueba, ¿no? Prueba es una carpeta que he creado yo dentro de biblioteca, como parte de mi biblioteca, ¿no? Y miren, ¿de qué manera? Aquí selecciono, le doy clic a la carpeta donde hay un más y le coloco un título a mi carpeta. Luego de haber creado esa carpeta, ¿qué es lo que hago? Ya puedo trabajar agregando todos los papers que yo necesite al sotero, ¿no? Solamente dándole clic acá y esperando que cargue, y les aparece el nombre de su biblioteca que ustedes han creado y que ha sido ya colocado en la biblioteca, ¿no? Entonces luego, ustedes van a Word, abren su sotero, lo tienen ahí abierto, le dan clic, ¿no? Miren, en donde dice sotero acá arriba, y escriben algo, lo que sea. Bien. Entonces luego ustedes dicen, ah, ya voy a escribir algo, y le doy clic donde dice Add Edit Citation. Veamos. Le doy clic luego donde está el símbolo de sotero, porque automáticamente les va a aparecer esta barra, y le voy a colocar aquí vista clásica. Y me va a aparecer la ventana de mi biblioteca de sotero, que aquí automáticamente se agregan los papers que yo he agregado a través de la extensión de Chrome. Automáticamente, yo no hice nada en el documento en la plataforma esta de Sotero de mi computadora. Simplemente le di clic acá y esto está automáticamente conectado con esta ventana y aparece aquí. Entonces, ¿qué hago? Se lo selecciono y pongo OK. Y ya está citado. Y automáticamente aparece aquí abajo. Como ustedes recién están empezando, recién van a abrir el Sotero, para que se pueda activar la sección de aquí donde aparecen todas las referencias, tienen que darle clic acá. A ver, déjenme ver. Esperen, a ver, un segundo. Un segundo que no está cargando. Creo que está cargando. A ver. Un segundo, parece que no carga. A ver. Luego, mientras vamos viendo eso, el tema de la bibliografía, ¿no? Lo que aparece abajo del documento. Hay una opción aquí que se llama Document Preferences. Bien, generalmente, ok, bueno, el mío ya está por defecto en Vancouver. Bien, yo lo activo de esta manera, pero no sé por qué no tengo el acceso ahora. Entonces, cuando ustedes ingresen y empiecen a hacer la primera citación, les va a aparecer una ventana para que ustedes tengan el acceso a decirle qué tipo de estilo de citación necesitan utilizar. En este caso, en medicina se utiliza más Vancouver, entonces ustedes seleccionan la opción de Vancouver, nada más. Y automáticamente debería de aparecerles aquí en la parte de abajo la bibliografía, como me pareció hace un momento. Así, automáticamente. Cuando cito, automáticamente me aparece. Esa es la forma de poder utilizar el Sotero en Word. ¿Alguien tiene alguna pregunta? También hay un PDF que debe estar ya en su intranet, que es todo sobre Sotero, y al final hay un par de enlaces como tutoriales para que ustedes puedan afianzar lo que se les ha hecho el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta ya para culminar? Doctor, ¿y cómo podría cambiarse a otros formatos como por ejemplo APA? Bueno, en mi caso, yo le daba clic aquí y aparecía para cambiar. No sé en este momento por qué no se puede, o no sabría decirte exactamente.
pero aquí va, o sea, en esta opción. Document Preference me aparece la lista de los estilos. Y puedes cambiar de APA a, a Vancouver o al que tú necesites. No sé por qué ahora no me deja. Esa es la forma, ¿no? Y bueno, y también hay los tutoriales que ustedes pueden acceder en la última diapositiva del PDF que está en su intranet sobre Zotero. Se llama Document Preferences. Esa es la opción. Creo que no estaban viendo la última. Aquí. Le daba clic acá. A Document Preferences y ahí me aparecía, ¿no? No sé por qué en este momento no me deja. Bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, estimados estudiantes. Muchas gracias. Y si, bueno, si tuviesen alguna consulta, pues este es el momento, ¿no? Bien, pues si no hay ninguna consulta, entonces damos por culminada la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.